Buen día para la cámara, ahora estamos grabando. El día jueves tenemos el test de lectura. El test de lectura va a ingresar hasta el capítulo 27 del libro. El 25 y el 26 no lo dimos, pero el 28, el 27 lo terminaría de dar hoy, la última partecita. Y el 28 daría prácticamente todo hoy, pero eso no va a entrar por las dudas, por si no llego. Queda solamente para el examen el segundo parcial, que sería el jueves que viene. ¿Ok? Así que estén atentos a ambas cuestiones. Vamos a levantar un poco la puntería con el test de lectura. Voy a ver entonces por ahí el tiro de preguntas, menos matemáticas, que la otra vez les causaron más problemas, para comprobar que estén leyendo y esa parte la dejaremos para el estudio, un poco más, alguna cuenta, pero más leve. Y para el segundo parcial seguramente tendremos algo así como en dos partes más parecido al recuperatorio, del primer parcial, en el cual el 40% creo yo que van a ser por múltiple choice y el 60% de las respuestas a completar. Así que va a cambiar un poco la ponderación para el segundo parcial. Bueno, dicho eso, arrancamos terminando la última partecita nomás que había quedado del tema de la clase pasada, que era la clase de tipo de cambio y sistema financiero, o capítulo 27 del libro. Esto lo vamos a estar terminando hoy, el 28 voy a dar, como les decía, a lo sumo la primera parte de la clase que viene, terminaré el capítulo 28, y después mi idea es dar un poco, vamos a estar viendo ciertas medidas y cuestiones de la estructura económica argentina, que tiene que ver con el programa y con la cátedra de la materia, y eso lo daré entre la segunda mitad, un poquito más de la clase que viene, y un poquito de la clase del martes, y el martes, por lo menos la segunda mitad de la clase, o un poquito antes, haremos repaso, consultas, etc. Bueno, la clase pasada, entonces, cerramos hablando del mecanismo de ajuste de Hume para una economía moderna, el mecanismo con tipo de cambio fijo, y un poco lo resumíamos con esta última frase, que es donde estoy arrancando, que es, con un tipo de cambio fijo, hay algo que termina siendo inevitable, que el producto y el nivel de empleo se van a tener que acomodar sí o sí al nivel del tipo de cambio que se haya fijado, para asegurar que los precios relativos no queden desalineados. Recuerden que vimos que cuando un país estaba relativamente, se hacía muy caro, entonces tenía un ajuste en su demanda agregada, básicamente cuando un país estaba muy apreciado, en el cual se volvía muy caro, entonces de alguna forma la demanda agregada caía, y esa caída en la demanda agregada generaba una reducción en la presión que había sobre los precios, y eso hacía caer los precios en toda la economía, ajustaba, es lo que se llama un ajuste, y se hacía más barato, entonces volvía al equilibrio. Entonces ese es el mecanismo el cual, como habíamos visto y les contaba, es un mecanismo no libre de dolores dentro de una economía, es un ajuste que tarda un poco más, porque los precios son más decimos en economía que son más rígidos a la baja, pero en largo plazo ese efecto se tiene que causar, porque si no es inevitable. En realidad, ese efecto en el cual cuando un país es muy caro y el tipo de cambio es fijo, la caída en algún momento de la actividad termina haciendo que los precios se den. De nuevo, este proceso no es automático y es bastante doloroso y tortuoso hasta llegar al equilibrio en el cual se vuelve los precios a alinear con el resto del mundo y esta economía vuelve a ser competitiva. El tipo de cambio fijo, que hablábamos que con el patrón oro existían tipos de cambio, habíamos visto hasta la Segunda Guerra Mundial, teníamos el patrón oro, el cual uno funcionaba con un tipo de cambio fijo con respecto al valor del oro, y en función de la oferta y a medida que iba generando intercambios con el resto del mundo, a través de la oferta monetaria de ceder más o menos oro, era que se determinaban los precios de la economía y ajustaban.
Post Segunda Guerra Mundial, se establece lo que se llamó hasta el año 73, entre el año 44, entre en vigencia en el 45 o en el 46, no recuerdo en el libro, pero es a partir de reuniones que dan lugar en el 44, en Bretton Woods, en New Hampshire, en Estados Unidos, que tuve la oportunidad de pasar, que es un hotel que queda uno lo ve desde la ruta, es un complejo hotelero, Bretton Woods, como si fuese un Yao Yao acá de Bariloche. Entonces que se juntaron ya previendo el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y cómo iban a continuar con todos los problemas económicos que habían antecedido a la Segunda Guerra Mundial. Distintos líderes económicos del mundo se juntan y ahí se da lugar al Banco Mundial y al FMI, con distintos roles, como prestamistas de las naciones para ayudar en la reconstrucción y el financiamiento de los estados. Y se establece, se acuerda, un sistema de tipo de cambio fijo a nivel mundial, en el cual entre los países los tipos de cambios iban a estar fijos, ya no en referencia al valor del oro, sino entre las distintas monedas. No obstante, había cierto margen para que se den lugar a ajustes si una moneda estaba persistentemente por arriba o por debajo de su valor, para evitar estas dolorosas crisis, como les contaba, que tiene una economía moderna, un tipo de cambio fijo. Un tipo de cambio fijo cuando una moneda persistentemente está muy apreciada con respecto al resto, es muy doloroso el mecanismo por el cual se ajustan los precios. Entonces, si una moneda evidentemente quedaba muy apreciada por el motivo que sea, si bien el sistema de Bretton Woods era un sistema en el cual se acordaron los tipos de cambio fijos entre países, permitía que se realicen de forma individual ajustes entre los precios de las distintas monedas, ¿no? Este sistema estuvo vigente durante casi 30 años, hasta el año 73, año en el cual Estados Unidos persistentemente quedaba sobrevaluado, y decide abandonar este esquema, en el cual básicamente le generaba este efecto de estar persistente sobrevaluado y le generaba un conflicto en la actividad económica. Cuando uno está sobrevaluado, como les decía, es muy cara su producción, tiene problemas de competitividad y su demanda agregada se ve afectada y tiene que ajustar a la baja. Entonces, hacia el año 73, en el libro va a tener un poquito más de texto para leer un poco más de esta historia, pero en resumidas cuentas, luego de 30 años, en el año 73, y a partir de una cantidad de otros fenómenos que ocurrieron, como las crisis del petróleo, precios del petróleo particularmente caros en el mundo, Estados Unidos decide abandonarlo, y cuando Estados Unidos decide abandonarlo es que este sistema colapsa, este sistema de tipos de cambio fijo en todo el mundo llega a su fin, y entramos en una etapa de tipos de cambio flotantes de alguna forma. En los años recientes, ya no tan recientes en algún caso, hemos visto distintas experiencias de tipos de cambio fijo, de vuelta, en los cuales una moneda se fija el valor en particular de una o algunas otras monedas. El caso más común, o ya no sé si tanto en realidad, dada la edad de la audiencia, ya es historia económica, pero bueno, aquellos que vivimos durante la convertibilidad y el 1 a 1, era una caja de conversión en la cual el tipo de cambio estaba fijo con respecto al valor del dólar. Cada peso argentino equivalía a $1, y por cada peso uno podía ir y cambiarlo en el banco y llevarse $1. Otro tipo de cambio fijo, otro modelo, no son todos iguales los tipos de cambio fijo, no es que todos los esquemas de tipo de cambio fijo va a ser uno solo. Como vimos, tuvimos uno que era el tipo de cambio fijo con respecto al oro, después tuvimos el Bretton Woods, el sistema de Bretton Woods, que se fijaba entre distintos países, la convertibilidad, donde un país determina con respecto al dólar su tipo de cambio. La dolarización es otro tipo de cambio fijo, en el cual básicamente un país reemplaza su moneda por el dólar, como fue el caso de Ecuador en enero del año 2000, una convertibilidad argentina que estuvo desde marzo del 2001 hasta diciembre, desde marzo del 91 hasta diciembre del 2001. Han habido distintas experiencias, y en general lo que tiene que ver es, lo que se trataba, si bien esto le quita cierta capacidad a la economía, como hemos visto, de ajustarse ante shocks de la demanda, como dijimos bien,
el tipo de cambio fijo lo que genera es tortuoso para ajustar los precios a partir de encarecimientos o cuando la demanda agregada queda muy reducida. El tipo de cambio fijo es doloroso para acomodar los precios y volver al equilibrio. Sin embargo, en particular en estos países que se utilizó en experiencias más recientes, la lógica es la de lograr algún grado de estabilidad, ¿no? En general, se cede cierta flexibilidad para acomodar la economía ante distintos shocks, pero lo que se busca ganar es algún grado de estabilidad de estas economías, como el caso de Argentina o el de Ecuador, al momento de establecer algún esquema de tipo de cambio fijo, venían de procesos de altísima inestabilidad en su moneda, y que esto entonces se evalúa que les es más costoso incluso que ceder esta flexibilidad de la política monetaria. Otro gran grupo que tenemos y que vimos hace un par de filminas ya en la clase pasada, vimos que estaban los tipos de cambio fijo, vimos el tipo de cambio administrado. El tipo de cambio administrado sería, no es que el tipo de cambio se permite que se fija a una determinada paridad, ni tampoco que el Estado o el Banco Central se corren totalmente la determinación, sino que se deja que interactúen las fuerzas de mercado, pero en cualquier caso el Banco Central interactúa regularmente en el mercado, dándole algún tipo de sesgo. Si el tipo de cambio le parece que está muy apreciado, interviene para bajarlo más allá de lo que las fuerzas de mercado digan, y del mismo modo, si le parece que está muy depreciado, puede tener una política monetaria más restrictiva para que la moneda se aprecie. En el libro se presenta como que el caso emblemático de esto es China, y vamos a traer en el libro que la gran mayoría de los otros países desarrollados tienen una política más bien de tipo de cambio flexible o flotante, en la cual el Banco Central prácticamente no tiene intervención en el valor. Esto es un poco gris, podríamos decir, ¿no? La diferenciación entre unos y otros, plena flotación y sin ningún tipo de intervención de los bancos centrales, no es tan obvio que eso existe y que sea tan pura la definición. Lo que sí es que hay algún grado mayor o menor, digamos, de estas intervenciones, ¿no? Cuando las intervenciones son bastante pequeñas, se suele asumir que el tipo de cambio es flotante, y cuando las intervenciones son más claras, más constantes, más regulares, se suele decir que el tipo de cambio se administra. Podríamos decir que los países emergentes, como Argentina en particular, suelen tener una lógica de tipo de cambio más bien administrado, ¿no? En la cual el tipo de cambio se flota, pero con intervenciones regulares del Banco Central. Ahora, hacia el final, en 2 filminas cuando terminemos, voy a hacer alguna mención un poco del tipo de cambio de Argentina antes de pasar al capítulo que sigue. ¿Cómo es que se realiza el tipo de cambio administrado? ¿Cómo es que funciona? Bueno, tiene 2 mecanismos el Banco Central. En el caso más típico son, por un lado, puede directamente comprar o vender divisas, es decir, el Banco Central tiene dólares, otras monedas internacionales. Entonces, básicamente, si el Banco Central, en este caso, pensamos en el caso de China, que está en el libro, si el Banco Central de China determina que el yuan está muy, de alguna forma está muy depreciado, está muy bajo su valor, entonces, de alguna manera lo que puede hacer es salir a vender dólares y comprar los yuanes. Entonces, esto es un mercado de oferta y demanda. Entonces, básicamente, al vender los yuanes, al vender dólares y comprar yuanes, el tipo de cambio se va a apreciar porque está aumentando la demanda por yuanes. Aumenta la demanda, sube el precio, se va a apreciar. O aquí el caso que tengo en las filminas, en el cual, al revés, si fuese que el tipo de cambio está muy apreciado, entonces por el contrario lo que va a hacer es vender los yuanes y comprar los dólares, aumentar la demanda de la moneda doméstica, y cuando aumenta la demanda el tipo de cambio se aprecia. O sea, es de vuelta, cuando aumenta la demanda, como cualquier bien se hace más caro, entonces se va a apreciar. La otra forma que tiene es a partir de las tasas de interés, en la cual no va a comprar o vender directamente la moneda doméstica
o por la divisa internacional, sino que lo que pasa con la tasa de interés es que, esto como ya hemos visto todo el mecanismo, a partir de una baja, por ejemplo, en la tasa de interés, el sector privado va a aumentar la oferta, entonces si aumenta la oferta, sabemos bien que se reduce el precio de un bien, se va a depreciar, o si, por el contrario, aumenta la tasa de interés. Recordemos que por el mecanismo de operaciones de mercado abierto, cuando uno aumenta la tasa de interés, se contraía la oferta monetaria. Recordemos el mecanismo visto hace 2 clases atrás. Y esta contracción en la oferta monetaria hace que a menor oferta el precio suba, entonces que la moneda se aprecie. De vuelta, en cualquier caso, el objetivo aquí es alterar, haciendo que la moneda, su valor, haciendo que la moneda se aprecie o se deprecie. En el primer grupo de casos, a partir de la compra y venta de moneda doméstica e internacional, lo hace directamente el Banco Central. En el segundo caso, es el sector privado el que va a estar aumentando o reduciendo la oferta monetaria. Pero en ambos casos lo que se busca es una expansión o una contracción de la oferta monetaria para, a partir de que haya más oferta, el precio baje, o menos oferta, el precio se reduzca. Esto se va a traducir respectivamente. Entonces, cuando hay más oferta, el precio baja, quiere decir que esta moneda se deprecia, la economía se hace más barata. Cuando la oferta se contrae, menor oferta, el precio sube, como en cualquier mercado. Esto quiere decir que la moneda se aprecia. ¿Ok? Nos hacemos más caros. Esa es un poco la lógica entonces detrás del tipo de cambio administrado. Tanto a partir de la oferta monetaria propiamente dicha, como a partir de las tasas de interés, indirectamente afectando la oferta monetaria, los bancos, las autoridades monetarias, en general diremos los bancos centrales, van a estar afectando el precio de las monedas. ¿Ok? Esto, de vuelta, esto es mucho más parecido a lo que uno puede llegar a tener en países como el nuestro. ¿Ok? El tercer grupo es el caso que en el libro plantea como el más común, en general refiriéndose a los países desarrollados, y en algunos años atrás, con el tiempo, los países intervienen cada vez un poquito más, y ante las distintas crisis, ¿no? Se ven obligados a intervenir un poco más para no dejar que, por fuerza de mercado, una moneda se aprecie o se deprecie demasiado, ¿no? Hay con demasiadas volatilidades internacionales. Incluso para países desarrollados puede ser que una moneda se aprecie o se deprecie más de lo deseado, y se vuelva este país demasiado caro o demasiado débil su moneda. En general, en estos tipos de cambio flexible, estos modelos, estos esquemas de tipo de cambio flexible, la lógica es que no se va a anunciar ningún tipo de cambio, a diferencia, por contraposición al tipo de cambio fijo, en el cual no se va a estar determinando ningún tipo de cambio, anunciando de ninguna forma, y se va a dejar que se determine por oferta y demanda. Es decir, cuando un tipo de cambio básicamente una moneda está muy apreciada, los mecanismos de mercado van a operar solo para que esta moneda se deprecie, para que esta moneda reduzca su valor. Y si por el contrario la moneda está muy depreciada, está muy barata una economía de un país, el tipo de cambio va a ajustar de forma tal que se va a encarecer. ¿Cómo es que funcionan estos mecanismos? Entonces, bueno, en línea con lo que ya hemos visto la clase pasada, creo que fue, supongamos que el tipo de cambio para nuestro país, en el caso argentino, está muy apreciado. Argentina está muy caro, ¿no? Al estar Argentina muy caro con respecto a otros países, artificialmente caro, ¿no? Porque ¿qué quiere decir que está muy caro? Muy caro quiere decir que el tipo de cambio es demasiado, Argentina es demasiado caro el peso para lo que se ofrece y se demanda en el mercado. ¿Ok? Si después un país puede ser caro o no, pero si la oferta y la demanda monetaria están en equilibrio, no vamos a decir que el tipo de cambio requiera ningún tipo de ajuste. ¿Ok? Japón es un país que es caro, pero es caro porque es caro Japón, porque la gente, por distintos motivos, que no viene a la clase de hoy a explicarlo, pero eso no quiere decir que la moneda japonesa deba ajustar su valor. Aquí cuando estamos hablando de que una moneda es demasiado caro, quiere decir que
la oferta monetaria está superando a lo que la demanda desea comprar. ¿Okay? El precio está muy caro, como en cualquier bien. Cuando decimos que está caro, que el tipo de cambio está demasiado apreciado, como en cualquier bien lo que decimos es que a ese precio hay más oferta que demanda. Si ese fuese el caso, y nuestro país, y les digo, repasando el mecanismo por el cual es que este mercado ajusta, y similar a lo que vimos en la clase pasada, si ese fuese el caso, que nuestro tipo de cambio está demasiado alto en Argentina, ¿qué sería lo que estaría sucediendo? Lo que estaría sucediendo sería que la oferta monetaria sería superior a la demanda. Ahora vemos al final de la filmina, Manu, repasamos un poquito al final de la otra filmina. Si me olvido, antes de pasar al otro juego de filmina, se me acordar que charlemos un poquito de eso, de tu pregunta. ¿Qué estaría pasando entonces si el tipo de cambio está relativamente más apreciado? Bueno, dijimos, la oferta monetaria, hay un exceso de oferta y hay un faltante de demanda de nuestra moneda. El exceso de oferta, en línea con lo que vimos en la clase pasada, quiere decir que relativamente nuestra moneda está muy cara, entonces nos resulta muy barato comprar en otros países. Como habíamos dicho, cuando nuestra moneda está artificialmente cara, nos vamos todos de viaje, ¿no? Entonces la gente, en vez de vacacionar en Argentina, gran parte del país termina yéndose a Brasil, ¿no? ¿Por qué? O compramos cosas importadas en Chile. ¿Y por qué esto sucede así? Bueno, porque relativamente cuando esta moneda está muy apreciada, el valor de compra es artificialmente alto. Y en este caso, ¿cómo era que se reflejaba una oferta, exceso de oferta y escasez de demanda? Bueno, como vimos en la clase pasada, cuando la oferta monetaria, la oferta de pesos surge en el mercado de divisas, o sea, en el mercado de pesos por moneda extranjera. La oferta de pesos lo que reflejaba no era ni más ni menos que gente queriendo largar los pesos de encima y ofreciendo pesos para poder comprar moneda extranjera y así poder comprar bienes de otros países. La demanda, por su parte, surgía cuando gente de otros países demanda pesos para poder comprar la producción argentina. Como dijimos, cuando artificialmente estaba alta una moneda, la oferta, es decir, nuestra disposición a alargar pesos, ofrecer pesos para comprar otras monedas, es muy alta porque estamos muy caros y es muy barato comprar a otro lado. Y por su parte, la demanda es muy baja. ¿Por qué? Y porque somos muy caros. Entonces, la verdad es que nadie quiere comprar pesos para comprar nuestra moneda. Cuando esto sucede, el mercado tiene que ajustar cuando hay un exceso de oferta, y cuando los excesos de oferta suceden, los precios bajan. Entonces, este exceso de oferta se corrige ajustando el mercado a partir de una caída en el precio, porque está sobrando oferta. La caída del precio quiere decir que nuestra moneda se va a devaluar, se va a hacer más barata. En el largo plazo lo que va a estar pasando, o en el mediano plazo, esta corrección a través de mecanismos de mercado va a suceder porque el precio del peso va a reducirse lo suficiente como para que nuestra oferta de pesos caiga, es decir, nuestra disposición a comprar cosas importadas se haga menor, y la disposición del resto del resto del mundo a demandar pesos va a aumentar. ¿Por qué? Y porque la gente va a querer comprar más bienes argentinos. Tanto argentinos como gente de otros países va a querer comprar más bienes argentinos, ¿no? Recordemos que los pesos me sirven para comprar bienes argentinos a los uruguayos, pero también a los argentinos que vienen a Argentina. En cualquier caso, cuanto más gente quiera comprar bienes argentinos, sea gente de otro país o local, va a haber más demanda de pesos. Y cuanto los argentinos menos quieran comprar afuera, va a haber menor esta oferta de pesos para cambiarlos por moneda extranjera. ¿Quién regulariza el mecanismo? Ahora cuando termino esto y ahora repaso las preguntas ahí que estoy viendo, que por ahí me cuesta terminar de entender a ver a qué está apuntando la pregunta. En la actualidad hay los tipos de cambio flexible, podemos decir un poco que son más volátiles, ¿no? Están más sujetos a distintos cambios de confianza, entonces puede suceder que una moneda a precio se devalúe mucho por distintas cuestiones del contexto. La gente tiene más desconfianza de la evolución de un país, entonces todos van a salir a vender y se sacan de encima esa moneda, o al revés. De alguna forma lo que pasa con el tipo de cambio flexible, que si bien son más volátiles, permiten una mayor adaptación al contexto, ¿no? Estos mecanismos
del tipo de cambio flexible evitan que todo se tenga que ajustar vía precios, que si se ajustase por los precios de los bienes, realmente es un mecanismo mucho más tortuoso. En particular, cuando una economía está demasiado cara, el tipo de cambio flexible permite que una depreciación acomode nuestros precios con el resto del mundo, y eso se puede hacer de forma más o menos automática y rápida. Por el contrario, cuando el tipo de cambio es fijo, y esto vemos mucho en los últimos años de la convertibilidad en Argentina, cuando nuestra economía se vuelve muy cara, el mecanismo por el cual nos vamos a volver a ser competitivos es particularmente doloroso. Cuando digo doloroso, ¿qué es? Los precios, al no bajar automáticamente y de forma rápida, toma mucho tiempo y una recesión muy larga, toma muchos años y un tiempo muy largo de recesión para que los precios puedan ajustar y bajarse. Por eso es un motivo que se hacen muy dolorosos estos procesos. En cualquier caso, además, se evita cierto grado de especulación financiera, el tipo de cambio flexible, porque con un tipo de cambio fijo, la gente puede comprar a un determinado tipo de cambio, esperando que eso no va a funcionar y obteniendo tasas de interés muy altas, sabiendo que esa moneda se va a tener que evaluar en algún momento, y la gente puede, de alguna forma, cuando el tipo de cambio es fijo y la gente sabe que eso no va a durar, de alguna forma la gente se puede anticipar una devaluación. En cambio, es el tipo de cambio flexible, cuando la gente piensa que van a anticiparse, el instante que todo el mundo empieza a vender esa moneda, ya se corrige el tipo de cambio y no existe esa ganancia por hacer, ¿no? Uno no se puede anticipar algo porque sucede de forma automática. Bien, si el tipo de cambio es fijo, decimos, bueno, van a devaluar dentro de un mes, nos conviene a todos salir a vender o a endeudarnos en esa moneda, total se va a licuar. Cuando el tipo de cambio es flexible, no hay lugar para eso, porque ya en el primer día en cual empezamos a hacer eso, ya la moneda se empieza a devaluar, desde el día 0. En general, y en países emergentes como el nuestro, más aún, de ingresos medios, el tipo de cambio que más vemos son tipos de cambio de tipo administrados, por mayor o menor margen de intervención del Banco Central. El caso argentino es un caso un poco extremo, hoy por hoy, de tipo de cambio, en el cual, de hecho, si nos ponemos a mirar, tiene tipo de cambios múltiples, entonces es medio caótico el sistema monetario argentino, pero en algún punto lo que podríamos decir es que es un tipo de cambio de tan administrado ya casi que parece fijo, porque no es administrado puntualmente, sino que, porque si de hecho, si el tipo de cambio Argentina, la gente nos dejase operar al tipo de cambio que es supuestamente de mercado administrado, que es a 70 pesos por dólar, la gente se llevaría entero todos los pesos que hay, todos los dólares que hay. Incluso con el impuesto del 30%, que queda más o menos a 90 pesos por dólar, la gente también compraría todo lo que hay. Entonces, en realidad, el tipo de cambio decimos que es fijo, porque es más que una intervención. Directamente, el tipo de cambio está fijado en un valor, el cual, si se dejase operar al mercado, seguramente no sería ese el valor. Manu me preguntó, la Argentina, el dólar está caro, y el dólar está caro... Depende de qué dólar estemos hablando, Manu. El problema es ese. Si vos me decís el tipo de cambio de 70 pesos, no, está baratísimo, porque 70 pesos están frenando las importaciones. Y eso es un poco lo que te da que la gente, en realidad, que el dólar esté caro, quiere decir que el peso está muy barato. ¿Okay? Quiere decir que nuestra moneda está muy depreciada. Tratemos de pensar los dos términos, Manu, a ver si me seguís. Cuando yo digo que el peso está muy apreciado, quiere decir que el dólar está muy barato. Como preguntas, ¿el dólar está caro? Quiere decir que el peso está barato. Y la verdad es que a 70 pesos no, porque recordemos cuando dijimos, cuando una moneda está muy, muy barata, en realidad va a haber un exceso de exportaciones y va a haber muy pocas importaciones. Y este es el caso contrario. En Argentina, a 70 pesos por dólar, nos tiramos en palomita para importar cosas. Es más, están bloqueando por todos lados con licencias no automáticas el comercio, porque si no importaríamos data soja por poco a este nivel, y si nos dejasen, y si no hubiese problema para viajar, estaría todo el mundo yéndose de vacaciones a Brasil. Eso, entonces, a 70 pesos, o incluso con el impuesto del 30%, el peso argentino, lo que vemos es que está muy caro. Está muy caro, la gente importa demasiado, entonces cuando el peso está muy caro, quiere decir que el dólar está muy barato en Argentina.
Así que sería lo contrario. En Argentina el dólar está particularmente barato. Cuando vos ves que la gente importa muchos bienes, Manu, esto es importante, cuando la gente importa muchos bienes, quiere decir que el tipo de cambio doméstico está muy caro y la moneda extranjera está muy barata. ¿Quién regula el mecanismo? El mecanismo, si es un mecanismo de mercado, la oferta y la demanda. Regularizar, sería quién regula, quizás es tu pregunta, no quién regulariza. ¿Quién regula? Se supone que nadie regula porque oferta y demanda, pero en este caso el que regula es el Banco Central, el cual a vos es el que te limita a comprar o vender una determinada moneda. Sí, como vimos bien aquí, Manu pregunta, o sea que depende si importa o exporta. Entiendo que esta cuestión de estar más o menos apreciado, sí. Básicamente, si importa o exporta, a ver, en última instancia aquí lo que está pasando es, al precio que tiene hoy el peso argentino, la gente, ¿este mercado está en equilibrio o la gente está todo el mundo desesperado por comprar o por vender? Pensémoslo con cualquier mercado. A 70 pesos por dólar, la gente compra o vende pesos argentinos, sería la pregunta, Manu. Y a 70 pesos la gente te va a vender todos los pesos argentinos. Pensemos que vender pesos argentinos quiere decir comprar dólares, o comprar euros, o pesos uruguayos, o la moneda extranjera que vos me des. Si fuese el equivalente a los 70 pesos por dólar. Entonces, fíjate que lo que hay en realidad es un exceso de oferta de pesos argentinos y hay una escasez de demanda de pesos argentinos. Nadie te va a dar un dólar a cambio de 70 pesos argentinos. Nadie va a demandar pesos argentinos de ese valor. Todo el mundo los quiere ofrecer al revés. Te vendo todos los pesos que quieras a 70 pesos por cada dólar. ¿Ok? Entonces, eso es un poco la forma de analizar esto. Vayamos siempre a la concepción básica, pensemos. Después, la cuestión de importar o exportar no es ni más ni menos que una forma indirecta de lo mismo, de comprar o de vender moneda doméstica. Yo en última instancia, cuando estoy importando, estoy de alguna forma comprando moneda extranjera y los bienes en el extranjero, y cuando yo estoy exportando, de alguna forma estoy vendiendo pesos argentinos, moneda doméstica. El mercado, aquí me preguntan, Martín, por lo que sería el mercado paralelo, el mercado del dólar blue o informal, de 130 pesos más o menos, depende porque es muy volátil. Aquí en Argentina estamos acostumbrados a ver niveles de volatilidades diarias. En cualquier país del mundo esa volatilidad no la ve ni en un año y aquí la vemos en un día. Y la verdad es que un cambio de un 5% casi que nos parece algo que puede pasar, y el mundo sigue girando, y para cualquier otro país del mundo un cambio en el tipo de cambio del 5% colapsó el sistema. Pero bueno, acá estamos con otros estándares. Y aquí Martín me pregunta por el tipo de cambio paralelo o el tipo de cambio blue de 130 pesos. Y yo te diría que a 130 pesos, me dice, Martín me pregunta, pero a 130 pesos la mayoría también trata de comprarlos, o lo afirma en realidad, no me lo pregunta. Si todo el mundo los compra a 130, entonces 130 estaría barato, entonces ese mercado opera libremente, estaría 131, y si todo el mundo sigue comprando estaría 132, y todo el mundo estuviese comprando, ese precio estaría en el precio que sea que esto frene. Y así funcionan los mercados libres. Por eso es que muchas veces, si bien se dice dólar informal, o alguna persona puede decir dólar, alguno puede decir incluso dólar ilegal, pero también hay gente que dice es el dólar libre. Y fíjate, Martín, entonces que 130 pesos no trata a todo el mundo de comprarlos. 130 pesos es el precio que hoy, por lo menos, está en equilibrio. No hay gente ni comprando ni de más, ni comprando de menos. Ale me pregunta, cuanto más se trata de comprar, más sube. Claro, como en cualquier mercado, chicos, esto acá pensémoslo, como cualquier bien. Cuando hay un exceso de oferta, los precios bajan. Cuando hay un exceso de demanda, los precios suben. Entonces, si todo el mundo trata de comprar, hay un exceso de demanda, sube el precio. Si todo el mundo le quiere comprar, sale mañana un pizzero del barrio y vende a 80 pesos la pizza, todo el mundo le va a comprar, ¿no? Porque es un regalo, 80 pesos una pizza, cocida, digo, ¿no? La pizza hecha, todo el mundo la va a querer comprar. Entonces lo va a subir el precio. Y entonces básicamente es lo mismo. Si todo el mundo trata de comprar dólares, el dólar sube. Pensemos cuando hablamos de la moneda doméstica, en realidad pensemos,
a los fines de pensar como el libro, y como sería más correcto organizarnos, comprar dólares es vender pesos, ¿ok? Porque pensamos en moneda doméstica. Acá Manu dice, el pisero se aprecia. No, en realidad no decimos eso porque nosotros decimos que una moneda se aprecia porque se hace más cara toda la economía cuando sube el precio. Diremos que para el pisero sube su precio relativo, aumenta el precio de las pizzas. Pero no, es que, no vamos a usar la palabra apreciar. En general la palabra apreciar, como digo, lo usamos con el tipo de cambio porque me genera que toda la economía suba o baje los precios. ¿Ok? O sea, profe, ¿Alguna que es pregunta solo. antes de Vi que pasar usted dijo. a la segunda parte, al capítulo 28 sería del libro, el último capítulo vamos a ver del libro, del año. ¿A alguien se le prendió el micrófono? ¿Quería decir algo? ¿Quería consultar algo? Sí, profe, usted dijo ¿Quién ha precio hablado, relativo, o chicos? sea, Manu, Ah, había dicho, yo no puedo saber, sí. y que usted dijo de precios relativos, o sea, es solo el de la pizza, por eso no apreciar está mal dicho, sería. Sí. Sí, Perfecto, sí, gracias. sí. A ver, apreciar, porque por lo general decimos que se hace más cara toda la economía. Cuando uno se aprecia el peso argentino, todo lo que produce Argentina se vuelve más caro, o cuando se deprecia, cuando se devalúa, todo se vuelve más barato. Incluso nuestro sueldo, o sea, mi sueldo, como está determinado en pesos argentinos, si yo gano, no sé, 40.000 pesos por mes, si Argentina devalúa en términos de dólares, gana un poco menos. Entonces todo se hace más barato. Con la pizza, podrías usarlo, podrías decir se apreció la pizza, pero nunca vas a escuchar a nadie decirlo. Por en general dirías, aumentó el precio de la pizza. Y poniéndolo en términos de esta clase, de este curso, estamos diciendo que el precio relativo de la pizza subió o bajó. ¿Bien? Bueno, si no hay alguna pregunta más, vamos a... ¿qué pasa? Vamos a pasar a la clase del capítulo 28. Ahí están viendo la filmina que dice macroeconomía en economía abierta. Sí, profe, sí se ve. Bien. Bueno. Eh... Bueno. Macroeconomía en economía abierta. Y esto durante la próxima hora más o menos. No voy a llegar a darlo todo, pero vamos a estar hablando de esto. Este es el capítulo 28 del libro de Samuelson y Norhaus, cerrando ya, último capítulo del libro, ya llegamos a esta parte, así que bueno, casi nos vamos a poner melancólicos de levantarnos temprano. Una aclaración importante y que está bueno, mire Jeremías, estoy emotivo, me agarra en el encierro y demás, me pone emotivo. Una aclaración importante, es importante estas cuestiones de notación, yo trato de que en las filminas quede claro, pero entiendo más aún en primer año que las notaciones las puedan confundir. Yo por lo general en las filminas me refiero a X como exportaciones, M como importaciones y X con una N minúscula cuando hablo de exportaciones netas, suelo decir. En el libro, y en particular este capítulo se ve más que nada, pero en el libro, para cuando estamos estudiando, en general como exportaciones netas usa la X solamente. Lo que para nosotros sería exportaciones brutas en la filmina. Y para las exportaciones usa una EX, X, y las importaciones usa, no sé si es IM o M. Pero en cualquier caso, no hay dudas porque son las importaciones, no hay importaciones brutas y netas. Tengan en cuenta esto, entonces en el libro, cuando vean una X, en realidad, bueno, los gráficos del libro, algunos que pegué aquí en la clase, tengan en cuenta esto, que cuando vean una X es nuestra XN, y quiere decir exportaciones netas. Si tenemos esto en cuenta, es algo menor y no pasa nada, pero ténganlo en cuenta y cuando estemos estudiando y más para el parcial. ¿Bien? Sumamente importante. La macroeconomía es una economía abierta, es el estudio de la forma en que la economía se conduce
cuando se consideran los vínculos comerciales y financieros entre los distintos países. Esto es un poco, lo vemos ya en la clase pasada y la anterior y otras veces, que básicamente lo que quiere decir es, lo que estamos viendo es qué pasa cuando yo comercio con otros países o cuando hay efectos financieros entre un país y otro. Es decir, puedo comprar activos de un país o del otro, puedo comprar moneda o puedo comprarle deuda a un país u otro. Vimos en la clase anterior que la balanza de pagos, el tipo de cambio, el sistema monetario y cómo se determinaban, aunque enfocados mayormente en la cuestión doméstica. Lo que ahora vamos a ver son los sucesos como una economía extranjera me puede afectar a nuestra economía. ¿Ok? Cómo se afectan entre países. ¿Bien? Concepto clave, y que no sé si lo vamos a llegar a ver hoy, pero que es una de las ideas estas que se terminan haciendo, después las terminan incorporando, pero que la primera vez uno le puede generar algún tipo de confusión o le hace algún ruido, es esta idea que la balanza comercial está determinado por el ahorro e inversión doméstica. ¿Sí? No es que hay un error aquí, sino que cuánto exporta o importa un país va a tener que ver con cuánto ahorra o invierte un país. Y va a ser el resultado de eso, ni más ni menos. En todo tiempo y lugar, el saldo comercial va a estar determinado por el ahorro de una moneda, de una economía. ¿Okay? Esa idea, vamos a construirlo, seguramente vamos a dar esto el jueves que viene, al principio de la clase, pero es algo bien potente y bien, una idea bien clara, pero que al principio puede generar algún tipo de confusión. La clase pasada lo que vimos es que la contrapartida de un flujo de comercio positivo, dijimos, es decir, cuando había exportaciones netas positivas, cuando un país exportaba más que lo que importaba, o cuando importaba más de lo que exportaba, no importa. La contrapartida del comercio era la formación de activos. Recuerden que cuando vimos la balanza de pagos, veíamos por un lado la cuenta corriente, donde había varios componentes, pero el principal era el comercio, y la cuenta capital. Entonces decíamos que si en realidad yo estoy exportando, lo que veíamos es que el resultado de las exportaciones netas tenía que ver con la inversión que veíamos de otro lado, con la formación de activos. De alguna forma, cuando mi país exporta más de lo que importa, entonces genera algún tipo de ahorro, y cuando en realidad importa más de lo que exporta, las exportaciones netas son negativas, mi economía se está endeudando de alguna forma. ¿Ok? Cuando mi economía, entonces, de alguna forma se está endeudando, cuando mi economía importa más de lo que exporta, en realidad lo que estoy teniendo es que hay parte del ahorro de otros países que me está financiando, están ahorrando en lugar de para financiar mi consumo. Por el contrario, cuando yo exporto más de lo que importo, quiere decir que yo produzco a nivel como economía más bienes que los que termino consumiendo. Y como bien sabemos, la diferencia entre la producción y el consumo es el ahorro. Entonces, es importante reforzar esta idea en la cual dijimos, el flujo comercial, los efectos de la economía real, tienen su contrapartida en la acumulación de activos. Cuando una economía produce más que lo que consume, exporta más que lo que importa, tiene un saldo comercial positivo, esta economía está generando algún tipo de ahorro doméstico. Por el contrario, cuando nosotros estamos importando más que lo que ahorramos, ese ahorro se está generando de otro lado del mundo, porque recordemos que esto suma cero. Todo lo que se exporta y lo que yo estoy exportando para otro país es la importación, y lo que yo estoy importando para otro es la exportación. Entonces, pasando en limpio, esto que si no se vuelve un trabalenguas, esta idea tenemos que tener bien clara que los flujos comerciales tienen su contrapartida en la acumulación de activos. Cuando yo exporto, neto, cuando yo tengo más exportaciones que importaciones, quiere decir que estoy consumiendo menos de lo que produzco. Es decir, mi economía domésticamente está ahorrando. Por el contrario, cuando yo consumo más que lo que produzco, importo neto. Soy importador neto. O tengo exportaciones netas negativas. En este caso, en realidad,
estoy endeudándome con el resto del mundo. Habrá otra parte del mundo que está ahorrando y yo en realidad estoy endeudándome. Cuando yo me endeudo es que se forman estos activos en la cuenta capital que ingresan en forma de deuda activos en mi economía, moneda extranjera en mi economía. ¿Ok? Estos conceptos que son un poco duros, que lo vimos en la clase pasada, pero es importante leerlos y releerlos para terminarlos de entender. Dicho esta cuestión, entonces que nos tiene que quedar claro y que esa idea tiene que ir permeando y nos tenemos que ir acostumbrando a entenderlo de esa forma, a entender que cuando yo exporto o importo, en realidad esto tiene una relación con el ahorro o no, lo que vamos a profundizar más adelante. La pregunta que aquí nos hace el libro y que surge es, ¿qué es lo que determina que yo ahorre, que yo importe o exporte en una economía? ¿Qué variables o qué elementos van a determinar esto? En el caso de las importaciones, la cantidad que yo esté importando con una economía va a depender de dos factores, vamos a hablar, de el ingreso propio, es decir, cuanto más rico soy, cuanto mayor ingreso, cuanto más produce mi economía, más va a importar, ¿ok? Una economía de ingresos medios importa una determinada cantidad de autos Toyota y de camisas Lacoste. Si esta economía se vuelve más rica, si tenemos más productos, naturalmente vamos a importar más camisas Lacoste y vamos a importar más celulares, vamos a importar más autos Toyota y vamos a importar más cuestiones. Como también vamos a importar más salmón chileno y seguramente de cualquier cosa vamos a consumir más. ¿Ok? Entonces, el ingreso propio es un determinante de las importaciones. Cuanto más rico es nuestra economía, cuanto mayor producto tiene, más se va a importar. El otro factor clave es el precio relativo de los bienes domésticos y extranjeros. Y esto tiene que ver mucho con el tipo de cambio, ¿no? Cuanto más barato sea yo, o en realidad, cuanto más depreciado sea yo, el resto del mundo me va a parecer más caro. Entonces yo voy a importar menos bienes. Hoy por hoy, si Argentina devaluase y se vuelve más barato todavía, entonces Argentina cuesta, no sé, 150 pesos por dólar, pensemos en lo caro que sería importar una camioneta Toyota. Sería imposible de caro. Entonces va a ser el precio relativo de los bienes domésticos y los extranjeros, los bienes extranjeros se encarecerían, entonces uno importaría menos. Por el contrario, si uno se aprecia, si a uno le dice, bueno, a 50 pesos por cada dólar se comercia internacionalmente, se puede comprar dólares, la verdad es que comprar la camioneta Toyota sería muy barato. Entonces habría muchas importaciones. Entonces esto es como juega el precio relativo, es el segundo determinante, el otro gran determinante de las importaciones. ¿Está claro? Bueno, cosas me van haciendo preguntas. Por otro lado tenemos, bueno, ¿y qué es lo que determina las exportaciones? Bueno, en primer lugar tenemos el ingreso, pero ahora ya no de mi país, sino el ingreso de otros países. Es decir, si Argentina es más o menos rico, influye cero en lo que pueda exportar Argentina. ¿Ok? La verdad es que si Argentina se vuelve más o menos rico, y esto lo vemos bien con la cuestión de las exportaciones en estos días. Argentina, en particular en este contexto de pandemia y de casi default y de arrastrar de hace casi 10 años una recesión económica y un estancamiento económico dramático, las exportaciones no vienen mal. ¿Y por qué no vienen mal? Porque las exportaciones no dependen del ingreso de nuestro país. Las exportaciones sí dependen del ingreso de China. Entonces, si mañana China crece, nos va a demandar más soja, de alguna forma, para los procesos que usan ellos, productivos. Y esto tiene que ver mucho con la salida de la convertibilidad y el milagro argentino del 2002, 2003 hasta el 2007, 2008, años de muchísimo crecimiento, y el famoso viento de cola tiene que ver con esto.
uno si mira aquí, entonces, y de hecho, y esto está claro, y esto es estándar en la literatura, y esto en cualquier libro sería lo más evidente, y cualquier persona esto que haya estudiado un curso de economía introductorio lo sabe. Las exportaciones vuelan, en particular cuando crecen en ingresos de otros países, no dependen de tu ingreso. En este periodo, del 2002-2003 hasta el 2007-2008, China y Brasil, los dos principales demandantes de productos argentinos, crecieron a tasas chinas, volaron. En ese contexto es que entonces el ingreso de mis socios comerciales genera que mis exportaciones crezcan mucho. Y las exportaciones fueron probablemente el principal determinante del crecimiento argentino en esos años. Entonces queda claro que lo que a mí me determina esas exportaciones es el ingreso a otros países. Si en mi economía yo soy muy rico, pero todos los que yo le vendo de golpe están en crisis, ¿a quién le voy a exportar? No me pueden comprar, ¿no? Entonces eso es como decir que los ingresos del pisero dependen de si el pisero es más o menos rico. La verdad es que cuánto vende el pisero no depende de si él es más rico o no. Sí va a depender si sus vecinos son más ricos. Si todos en el barrio de golpe se ganan la lotería, le van a comprar pizza, nadie va a cocinar, van a pedir todo delivery, ¿no? Por el caso, Bautista necesita preguntas privada, si es para que le hagan todos, si no, después eso después de la clase por responder. Exportaciones, el precio relativo sería el segundo componente. El otro gran componente. Y de vuelta, esto sí es similar a... esto sí es similar a lo que pasa con las importaciones. Con las exportaciones sí que el precio, la devaluación sí tiene una parte local y una parte de los otros países. Es decir, ahora en este caso, si mi economía está mucho más barata, está más depreciada, voy a exportar mucho más que si estoy muy caro, ¿no? Argentina hoy por hoy, si va a exportar, y es lo que sucede, a 70 pesos por dólar, está carísimo Argentina. Y no le exportamos nada a nadie a 70 pesos por dólar. Por eso es que se dice, necesitamos que se devalúe la moneda, porque es muy difícil vender a la gente, porque a 70 pesos por dólar, adentro del valor va a estar pagando alquileres de 70 pesos por dólar. Tenemos que tomar esa cuenta. Los productos argentinos son muy caros a 70 pesos por dólar. ¿Okay? En cambio, si uno recibiese 130 pesos por dólar, seríamos mucho más baratos y exportaríamos mucho más. ¿Okay? Entonces aquí el precio relativo también nos afecta. Aquí yo tengo una pregunta de Bautista que me dice, Corea del Norte, si fuese libre comercio con Corea del Sur, la pasaría bomba, su vecino es muy rico. Es difícil, aquí es importante pensar en que, más allá de ser tu vecino, pensémoslo, en realidad te importa que sea tu socio comercial, ¿no? Por ahí digo una pavada, no tengo ni idea, pero hay países en los cuales cuando un país está en guerra con otro no comercia. Entonces, a ver, no se me ocurre ningún caso, no quiero decir una pavada, de países que estén enfrentados, pero bueno, entre los griegos y los turcos históricamente tuvieron conflicto, entonces en realidad por más que estén al lado se comercian relativamente poco. Y no sé, cuando estaba la guerra ecuatoriano-peruana, en la historia ha habido hay un montón de veces que han entrado en guerra, Ecuador y Perú, no se suele comerciar. No obstante, sí, Corea igualmente comercia mucho con China, entonces en realidad es un poco raro el caso de Corea, porque está pseudo financiado por China, pero sí, sin duda es que una apertura al comercio a vos te ayuda. A ver, en cualquier caso, vos la apertura del comercio, lo que debe más gente comprándote, porque a ver, incluso si en mi barrio, piensen lo siguiente, incluso el pisero, incluso si estuviese en un barrio pobre, si le dice yo no le vendo a nadie, o si le dice les vendo, incluso si el barrio fuese pobre, va a tener mayores ingresos si comercia con los vecinos, ¿no? Incluso una pizzería en un barrio pobre, si dice yo no le vendo a nadie,
la verdad es que va a estar mucho más limitada su capacidad de desarrollo y va a estar limitado a hacer todo dentro de la casa, a hacer su propio plomero, a hacer su propio pisero, etc. Entonces, incluso en un contexto rodeado de gente pobre, si uno le puede vender algo, va a tener mayores ingresos que si uno le vende cero. Entonces, un poco aplicaría también esa lógica, ¿no? El caso, si bien obviamente Corea del Norte podría explotar una posición estratégica comercialmente, estar en el este asiático es el motor de crecimiento del mundo de hace décadas, al lado de Corea, pegado casi a Japón, etcétera, y China, podría explotar un montón de virtudes, pero no necesariamente quiere decir que porque sean ricos solamente. Si mi vecino me compra más que cero, por más que sea pobre, aunque sea una pizza, es mejor que me compre cero, ¿no? Acá tengo ahora unas cuantas preguntas más que se van para arriba. Gaby no es una pregunta, me dice el bloqueo comercial a Cuba, no sé si es una pregunta, completalo por favor. O Francia no nos vendía más aviones, claro, exacto. Entonces, ahí justo a Manu un caso sería contrario, pero vos fíjate que muchas veces el socio comercial, o cuando yo le contaba de esta cuestión de que no tiene que ver tanto ser. Sí es verdad que uno le vende más al vecino, ¿por qué? Porque el costo de transacción es más barato. O sea, por lo general, uno le compra al panadero de su barrio. Pero, yo en mi caso, en el barrio de mis papás, de donde yo viví gran parte de mi vida, que es en el Mondongo, hay una panadería que es particularmente barata. Panadería, vende pastas, vende pan, vende queso, vende de todo. No sé si alguno conoce, vamos a hacerle la propaganda, Aruse. No sé si la gente del barrio es súper conocido, del Mondongo tenemos, porque todavía me sigo considerando parte, 2 comercios que son, creo yo, los emblemas, me parece, quizás hay alguno más, pero son Aruse y las empanadas Don Fulgencio. Esos 2 son estrellas. Entonces, yo les compro por más que no esté en el barrio, yo voy hasta allá porque es extremadamente barato y buenas las cosas, entonces yo suelo ir. Entonces, no obstante, en general le compra más a la gente del barrio, pero algunos siempre va a que te compre más lejos. Y esto tiene que ver la misma lógica con el comercio internacional. Acá justo Manu nombraba el caso de que Argentina le comprara los aviones a Francia, porque eso es de Francia, o el crecimiento argentino depende mucho de China, que China está lejísimo. Pero bueno, pero te compra un montón igual y no está acá al lado. No obstante, Argentina está mucho más influenciada relativamente por Brasil, porque Brasil está al lado, más allá de que sea un país enorme, Brasil está al lado, entonces obviamente te compra más que si estuviese a otra distancia. Acá yo trato de filtrar un poco lo que son preguntas de lo que son como comentarios, o para tratarlo de encuadrar dentro de la clase. No es que los ignoro, que no me parezca relevante, pero para no irnos tanto y tratar de que ayude a entender el tema de la clase y no perder el resto. Martín, el comunismo es una economía cerrada. Claro, bueno, es un punto intermedio. Entonces el de Cuba, claro, es una economía cerrada con ciertos intercambios de algunos bienes, porque Cuba, por ejemplo, no tiene. Entonces, aquí Martín lo que dice es un poco cuál sería el problema sin pisar terrenos complicados, cuál sería el problema de bloquear a alguien que te dice yo funciono de forma cerrada, ¿no? Es como que digas, yo me encierro, es como, a ver, ¿en cuánto afecta la cuarentena a un monje clausura? Y en nada, ese tipo está encerrado en un monasterio. Entonces, un poco la lógica creo que sería esa. Es una economía cerrada, pero que seamos, para ser justos, hay ciertas cuestiones que no puede producir Cuba. Por caso, el petróleo que le dará a Venezuela. Entonces, incluso en un sistema comunista, en diferencia de lo que era la Unión Soviética en su momento, porque la Unión Soviética, con tanta extensión de todo, la Unión Soviética tiene petróleo, tiene granos, tiene ganado, tiene, no sé, tiene acero, tiene hierro, etcétera, etcétera, y tenía además adentro, no sé, población de hoy de tener la ex Unión Soviética, 200 millones de habitantes. Entonces, es un mercado, entonces, también un poco eso, pongámoslo, un poco cómo funciona eso de la economía cerrada. Sí es verdad que si sos un monje clausura y te haces cuarentena, la verdad que te va a importar poco, pero el monje clausura, de alguna forma, hay ciertas cosas que no las tiene ahí adentro. Seguramente los monasterios tienen una huertita, pero por ahí no tienen para fabricar electricidad o insumo, o el botiquín médico, los primeros auxilios. Incluso un monasterio clausura va a tener un botiquín. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Por más que funcione de forma bastante autosuficiente, algún intercambio tiene.
Lo cual se podría usar el argumento para decir, bueno, ¿y por qué es que vos no tenés que comprar petróleo a un tercero? Bueno, vos le comprás petróleo a un tercero porque producir petróleo petróleo a vos te saldría carísimo. Y uno diría, bueno, pero entonces, porque en realidad te dirían, porque no tengo petróleo. Pero tampoco es una respuesta, porque vos podrías decir, bueno, en realidad, en lugar de usar petróleo, vos sí podrías utilizar maquinaria a vapor en Cuba, y no tenés que importar petróleo. Y usar máquinas a vapor, y ahí sos autosuficiente. Y te diría, y no, porque utilizar máquinas a vapor me sería muy ineficiente. Tardaría mucho y me costaría mucho generar toda la energía que yo necesito. Y entonces ahí irías a la razón fundamental de por qué comerciar es bueno. Porque entonces el problema no es tener o no tener algo, sino el problema es que es demasiado caro o demasiado barato. Básicamente lo que Cuba necesita es energía, no es petróleo per se. Si tuviese una fuente de energía, entonces, en realidad, a Cuba le conviene importar energía, le conviene importar petróleo, porque en realidad lo que necesita es energía, y producir energía le sale muy caro domésticamente. Los precios relativos de producir energía en Cuba es muy caro. Ok, no tiene petróleo, podría hacerlo a base de vapor, o a tracción a sangre, podría ponerse a producir caballos y arrastrando caballos o haciéndole o algún tipo de, no sé, que corran arriba de una pista y que generen electricidad y usamos toda la electricidad, etc. Pero en última instancia el tema de esto es que vos, ¿por qué comercializás? En última instancia, vos las necesidades las podés satisfacer de alguna forma, pero te sería muy caro. Entonces vos comerciás porque vos podés dar algo que vos hacés más barato, y te sale más barato para comprar algo que a vos te costaría mucho. Entonces, ese sería un poco el argumento, te hago el argumento y el contraargumento. El argumento de Cuba sería, bueno, con los botiquines de pensarlo como algo necesitamos comprarle a otro, pero el contraargumento sería, vos en última instancia, en realidad lo que le estás comprando es energía. Y vos podés producir energía. Lo que pasa es que sale muy caro. Y ahí vamos a la raíz de por qué comercializamos. Porque hay comercio internacional. Porque uno quiere intercambiarle al otro lo que el otro lo puede producir mucho más fácil. Y la verdad es que producir energía a base de petróleo o a base de combustibles fósiles es mucho más barato que a base de vapor o tracción a sangre. ¿Okay? Ahí sería un poco me hice la discusión, pero para encuadrarlo dentro de vuelta, para que esto no parezca una discusión de prejuicios o ideológica, porque odio esa palabra, en economía no usemos esa palabra. Cuando alguien en economía está ideologizado, está haciendo mal, está siendo poco profesional. Pero entonces tratémoslo de encuadrar dentro de los conceptos que vimos dentro de este libro, dentro de este curso. Y fijémonos que podemos plantear este debate, pero en vez de que sea un debate de chicanas, podemos plantearlo dentro del debate económico. Hay algunos aportes que están muy buenos. Entonces luego había un comentario. Acá le da dice volver al siglo XIX sería caro. Exacto. Y es lo mismo, a ver, nosotros podemos vivir sin iPhone, pero nos sería muy caro comunicarnos. ¿Por qué? Y bueno, porque si no tenemos iPhone, tenemos que manejarlo todo con teléfono de línea común o con Samsung. Supongamos que no tenemos producción de celulares. O sea, hagamos de cuenta que celulares son todos de afuera o ninguno de adentro. Podemos vivir sin celulares, porque de hecho la humanidad vive sin celulares. Pero tendríamos que tener o todo teléfono, o si ni siquiera tuviésemos teléfono, con un mecanismo de postas como era en el siglo XIX. Entonces, como dice Ale acá, volver al siglo XIX sería muy caro. Y sí, claro. O es tan caro que por ahí me muero. O sea, porque bueno, como es muy cara la medicina producir acá, ciertas vacunas que las tengo que comprar afuera, me muero, o sea, de lo caro que es. O sea, de hecho, eso es algo como que es infinitamente caro. Pero de vuelta, pensémonos dentro de esta clase, vamos a encontrar un montón de... No hay que ir tanto a una cuestión ideológica ni de prejuicios, sino que hay argumentos totalmente económicos. Y acá, como dice Ale, me gusta mucho esta frase, que es, volver al siglo XIX básicamente le sería caro. Y sí. O sea, básicamente cuando uno comercia, compra cosas que a otros le salen más baratas. Y el avance tecnológico tiene que ver con eso. El avance tecnológico tiene que ver con
satisfacer necesidades de forma más barata. Y detrás del comercio tiene eso. Detrás del comercio, recordemos que está la división del trabajo y la especialización. Y con eso el desarrollo tecnológico tiene que ver con eso, con profundizar mi especialización y hacerme cada vez más bueno en lo que ya puedo producir. Eso es lo que está detrás del comercio internacional, ¿no? Y eso es lo que está detrás, que hay todo un argumento económico y una cuestión de incentivos. Y al final del día yo importo, no por una cuestión ideológica, no porque yo me guste más o menos la bandera de Estados Unidos o la de la Unión Soviética, sino en definitiva porque, como dice acá Ale, me gusta mucho esta frase y te la voy a robar, volver al siglo XIX es básicamente caro. Y es grotesca esta frase, pero está buenísima, y es eso lo que sucede. Vos podés vivir sin comerciar, pero vas a volver al siglo XIX. En algún punto, cuando uno comercia, está intercambiando tecnología, de alguna forma. Está comprándole la tecnología, está comprándole de forma indirecta un pedacito de todo el conocimiento que tienen otros. Uno podría vivir, sí podría vivir. Sería mucho más caro y tendría mucho menos disposición de un montón de bienes y servicios. Porque hay comunidades que son autosuficientes, que viven tienen como un enfoque de vida como más, no sé, de vivir como en la naturaleza, no conozco mucho cómo definirlo tampoco. O tenemos las comunidades Amish o menonitas, que también que viven que es muy respetable también, que tiene una decisión de vivir con menos tecnología, pero en realidad lo que no tienen es casi comercio con el resto de la sociedad. Uno vive comprándole y vendiéndole pocas cosas a otras personas. Entonces uno es autosuficiente y uno vuelve a las bases, con una tecnología y unos recursos mucho más reducidos. ¿Okay? Me quiere cobrar acá, Ale. $200 depende, porque si son de 70 es una cosa, si son de 130 es otra. He hecho toda esta digresión, pero que está buena, que me gusta mucho esta discusión, porque nosotros no tenemos el aula, que es lo que más perdemos, pero que el aula nos da esto, y más en un curso introductorio nos permite encuadrar la discusión en términos del curso, y veamos que hay un valor agregado del curso, es por eso, es porque nos permite racionalizar los problemas, y cuando uno los racionaliza los puede atacar y entender, y discutir, y tratar de solucionar mejor que si es un debate de prejuicios. Vimos entonces qué determina la SEXPO, qué determina la SIMPO. Exportaciones netas en Argentina, y aquí hay una serie porque en el libro ustedes tienen el grafiquito de Estados Unidos. Aquí hice una serie del banco con información, esto no le puse la fuente, esto está mal, uno tiene que poner la fuente, es del Banco Mundial. Paréntesis, las filminas las cambié incluso en la clase pasada, algún retoque hice, así que busquen la última versión. No me acordé de esto, de retocar filminas. Incluso estas las últimas que subí anoche, no las del domingo. Exportaciones argentinas, y como vemos la evolución en el tiempo, fíjense una cuestión. Las dos dependen, tanto Expo como Impo, dependen del precio relativo. Pero dijimos que las Impo dependen del ingreso al resto del mundo y las Expo dependen las Impo dependen de mi ingreso y las Expo dependen del ingreso al resto del mundo. Si yo me pongo a mirar esto, el ingreso del resto del mundo es más estable que el ingreso propio. ¿Y por qué esto es que sucede de esta forma? Bueno, tiene mucha lógica de que el ingreso del resto del mundo sea más estable que el ingreso propio. ¿Por qué? Porque en el resto del mundo hay 200 países. Entonces puede pasar que de los 200 países haya 20 que están en crisis, 20 que le va muy bien y 160 que le va más o menos. Entonces, en promedio, salvo como ahora, que bueno, pero cuando tengo el coronavirus, que estamos todo al mismo tiempo, pero en general, el resto del mundo se mueve de una forma bastante más estable que yo solo, porque cuando miro mi ingreso solo, que es lo que determina mis importaciones, dependo de tener yo mi propia crisis o no. Y que incluso por el caso argentino, es súper volátil. Yo tengo crisis y auges todo el tiempo y sube y baja. En cambio, el resto del mundo es más parsimonioso. ¿Y por qué de nuevo? Porque cuando tengo 200 países, es esperable que a alguno le irá mal, a otro le va más o menos, a otro le va muy bien, a otro un poquito más, menos. Entonces, en promedio, se comportan de forma más estable. Y fíjense que esto tiene mucha lógica con este gráfico. Porque fíjense que los dos tienen el efecto de los precios. Supongamos que cuando Argentina se deprecia
va a aumentar las exportaciones y reduce las IMPO, y cuando se aprecia, al revés, aumenta las IMPO y reduce las Expo. Pero este efecto afecta a los dos. Pero el efecto diferencial que tiene, si bien van en sentido contrario, pero bueno, pero veríamos con la misma variación, la misma volatilidad veríamos por el efecto de los precios. Pero en cualquier caso, fíjense que la línea azul, que son las exportaciones, tiene un comportamiento, y las importaciones tiene un comportamiento distinto. ¿Ok? Y esto tiene que ver un poco con esto que les estaba contando. La actividad del resto de los países del mundo, a mí me diría que las exportaciones tendrían que ser más estables que las importaciones. ¿Ok? ¿Y por qué es esto? Porque las exportaciones dependen de 200 países, mientras importaciones dependen solamente de mi país. Esto, cuando hablo de Argentina, no me está diciendo esto el gráfico. Entonces esto un poco parece como contraintuitivo. Lo que estoy teniendo aquí es que tengo efectos, en el caso argentino, vamos a decir que tengo dos cuestiones bien relevantes. En primer lugar, los efectos de los precios están aquí adentro, que yo no los termino de ver, porque están las dos cosas juntas, pero tengo cambios en los precios muy bruscos. En particular, aquí el salto, por ejemplo, la devaluación del 2002 es muy grande, entonces en realidad yo de golpe me vuelvo muy barato, entonces la gente me empieza a comprar mucho. Después lo que tengo también en el caso argentino son ciertas restricciones que voy a tener, que te dejo importar o te limito en los momentos en los cuales las importaciones, por ejemplo, en todo este periodo del 2011 al 2015, las importaciones podrían haber crecido de una forma y no se permitió. Entonces, un poco esto muestra la evolución de Argentina de importaciones y exportaciones, y de vuelta, si bien uno esperaría que las exportaciones se mantengan más constantes, si mantienen más constantes medidos quizás en dólares. Cuando yo esto, como está medido en términos del PBI y está medido en pesos, en realidad, en última instancia, vemos fluctuaciones más grandes, ¿no? Además de estas fluctuaciones por el tipo de cambio, también tenemos restricciones en el comercio argentino que son muy comunes. En fin, esto es un poco más del anecdotario, ¿no? Es una historia que no está en el libro, pero que me gusta a mí contarlo para saber un poco de qué hay detrás de estas variaciones que estamos viendo. ¿Cómo afecta el comercio ahora, y después de estos datos de color y de toda esta discusión que estuvimos haciendo? Volvemos al libro, los últimos 20, 25 minutos de clase. Déjenme ver un poco ahora hasta dónde voy a llegar. Voy a sacar bastante para la clase que viene. Ok. ¿Cómo es el efecto que tiene el comercio internacional en el Producto Interno Bruto en el corto plazo? Y lo que ahora vamos a estar viendo es cómo afecta el comercio, cómo afecta las exportaciones netas a el producto de una economía, a partir del modelito del multiplicador que ya vimos en los capítulos 20, 21 o 22 de demanda agregada, y que vimos con el multiplicador del gasto, el multiplicador de la política fiscal y el multiplicador del gasto en general. Aquí lo que vamos a ver es, vamos a sumar a ese modelito, ni más ni menos, y vamos a volver a lo mismo. Entonces vamos a sentirnos cómodos con toda una literatura y con una forma de poner las cuestiones que nos sentimos familiares, similar al modelo del multiplicador, en el cual hay que recordar que en ese modelo había estos dos pilares que aquí marcamos, que es en primer lugar que son efectos de corto plazo y cuando existen recursos ociosos, recursos desempleados en economía. Recordemos que teníamos esa diferencia cuando pasamos al enfoque de oferta y demanda agregada, que la oferta agregada se hacía inelástica, entonces era todo precio y no había efecto en cantidades. Entonces, en este modelito que vamos a volver a enfocarnos, el multiplicador, para ver el efecto, son efectos de corto plazo, asumiendo que hay recursos ociosos, y que esto entonces tiene un efecto tanto en la demanda agregada como en el producto y en el empleo, ¿no? Recordemos que si miramos efectos de largo plazo,
una vez que alcanzamos el producto potencial, no había efecto sobre el producto ni sobre el empleo. Todo el efecto de la demanda agregada era efecto en precios, o casi todo. En este caso, como estamos en corto plazo y con recursos ociosos, vamos a ver que hay efectos en producto y empleo. Se van a agregar ahora al modelo que ya vimos dos componentes. Las exportaciones netas, que son un nuevo componente que vamos a tener en la demanda agregada. Recordemos que hasta esa clase lo que veíamos era que había consumo, gasto gubernamental e inversiones. Recuerden que el consumo dependía del ingreso del Producto Interno Bruto y que luego las inversiones y el gasto gubernamental se sumaban como líneas paralelas, importantes. Ahora vamos a sumar las exportaciones netas, es decir, exportaciones e importaciones. Y ahora el otro concepto, el otro componente que se va a sumar a este modelo es la existencia de un multiplicador distinto para los distintos componentes que tiene la demanda agregada. Bien. ¿Cómo se determina entonces el producto? Y esto de vuelta, volvemos a la misma metodología que ya vimos antes en el libro, entonces nos tendríamos que sentir cómodos si estamos leyendo para el test de lectura, que ya lo rendieron de hecho. ¿Recuerdan cómo funcionaba esto? En el cual teníamos, aquí me voy a poner el cursor para poder señalar, tenemos un nivel de Producto Interno Bruto, ¿ok? Un nivel de demanda doméstica en el cual recordemos que la lógica que tenía esto era la inversión y el gasto estaba siempre fijo y el consumo tenía una propensión marginal a consumir, utilizamos de 2/3. Entonces fíjense que cuando aquí abajo el producto era 2.900, tenemos que toda la demanda doméstica, toda la demanda agregada en ese momento, ahora vamos a utilizar el concepto de demanda doméstica porque no tiene el comercio exterior, entonces queda solamente lo doméstico, es el consumo, la inversión y el gobierno, el gasto público, gasto gubernamental. Cuando el Producto Interno era 2.900, la demanda doméstica era de 3.200. Ahora diremos que aumenta en 300 el producto y pasa de 2.900 a 3.200. Y la demanda aumenta en 200 nomás. En este ejemplito, la inversión y el gasto de gobierno estaban dados, era siempre lo mismo, recordemos. Lo único que varía es el consumo, y como recordemos que usábamos una propensión marginal a consumir, que esto está en el libro, de 2/3, cuando aumenta 300 el producto, el consumo aumenta solamente 200. Con la misma lógica aquí, ahora aumenta 300 más el producto y aumenta otros 200 el consumo. Ahora se agrega el comercio internacional. Entonces, hasta aquí esto sería lo que veíamos en las clases cuando no había comercio exterior, cuando la economía era cerrada, una economía cerrada. Con la economía abierta tenemos que ahora la columna 3 aparecen las exportaciones, que tiene un valor constante, la columna 4, que tiene las importaciones, y ahora voy a profundizar un poquito. La columna 5 va a tener las exportaciones netas. Esto es el neto de lo que se me agrega cuando tengo comercio exterior, ¿no? Exportaciones netas, ¿qué son? Exportaciones menos las importaciones. Entonces tengo que, en este nivel de exportación de producto bajo, de 2.900 miles de millones de Producto Interno Bruto, no importa la unidad, tengo 250 de exportaciones, 290 de importaciones, entonces las exportaciones netas son de menos 40. Soy un importador neto. 250 menos 290 menos 40. Si sigo avanzando, cuando tengo 250, con un producto de 320, tengo 250 exportaciones de vuelta, 320 de importaciones. El comercio neto es de menos 70. El gasto total ahora la demanda agregada con comercio exterior es toda la demanda doméstica más las exportaciones netas. Las exportaciones netas son negativas, 3.200 más menos 40, 3.160. Si yo miro en esta línea, entonces
Cuando el producto es 2.900, la demanda agregada es de 3.160. Hay más demanda que producto, entonces hay incentivos a aumentar la producción. Aumentamos a 3.200, aumenta en 300 toda la producción. ¿Cuánto es la demanda que ahora tengo? 3.330. De vuelta, la demanda supera la producción. Hay incentivos para aumentar la producción. La tendencia es expandirse. Aumenta en 300 más la producción. Aquí ahora la demanda es de 3.500. Aquí está en equilibrio y aquí no hay incentivos a aumentar el producto ni reducirlo. Si nos pasamos de rosca ahora, aumentamos 300, miles de millones más el producto, ahora el producto es mayor que la demanda. Quedan productos sin venderse. Cuando quedan productos sin venderse, la oferta está excediendo a la demanda. Los precios van a bajar de los bienes. Cuando los precios bajan, ahora hay menos incentivos a producir, ahora la gente quiere producir menos. Y la gente quiere consumir un poquito más relativamente. Entonces, se contrae la economía. Hay incentivos a reducir la producción. Un elemento clave, y que ya por ahí lo habrán visto, es este. Aquí les marco en rojo. Es decir, las exportaciones las supusimos constantes y las importaciones van creciendo. ¿Y esto por qué es? Bueno, por los determinantes de las exportaciones e importaciones que vimos en la, tercer filmina de esta clase. ¿Y esto qué es? Que los precios los dejamos fijos y el producto extranjero está fijo, o sea, solamente en esta filmina está cambiando esta parte. Solamente cambia el producto de nuestro país. No cambian ni los precios nuestros, ni los precios del resto del mundo, el tipo de cambio no está cambiando, ni está cambiando lo que serían el producto del resto del mundo. El producto de Brasil no tiene por qué cambiar, a priori, ¿no? En primera instancia. Alguno podría buscar alguna objeción, pero a priori no cambia más nada, solamente cambia este producto. Las exportaciones dijimos que dependen de los precios relativos entre nuestra economía y el resto del mundo, y del producto del resto del mundo. Como ninguno de esos dos elementos cambia, las exportaciones son constantes. ¿Ok? Que esto era un poco lo que yo les contaba y les hice esa digresión del gráfico argentino, adelantándome esto, que uno iba a ver esta volatilidad distinta. Por el contrario, las importaciones dependen de los precios domésticos y el resto del mundo, los cuales decimos que los mantenemos constantes, pero dependen también de mi producto. Cuanto más rico soy, más importo, cuanto menos rico o más pobre soy, menos importo. Entonces vemos que a medida que crece el producto, crecen las importaciones. ¿Ok? Entonces vemos que las importaciones van creciendo y a medida que va creciendo mi Producto Interno Bruto, todo lo demás constante, las importaciones tienden a crecer. Y el comercio exterior se me hace cada vez más deficitario. Cada vez las exportaciones netas se me hacen más negativas. Fíjense esta evolución de la columna 5. Manu acá me dice, ¿las importaciones dependen entonces del nivel de infraestructura como país? No, porque la infraestructura, no, de hecho digamos que la infraestructura tiene que ver con tu capacidad de producir. Quizás estás utilizando una palabra que no es la que querés usar. Infraestructura tiene que ver con mi capacidad, principalmente pensemos en todo lo que son rutas, en la capacidad de generar energía, mi capacidad productiva. Entonces, de hecho, las exportaciones van a depender de tu infraestructura. Vos cuando tenés más o menos infraestructura, de alguna forma te hace más barato producir bienes. En una economía que tiene mucha energía y muy buenas rutas, etcétera, etcétera, y muy buena infraestructura, es más barato producir, entonces se exporta más. Afecta a los precios relativos de alguna forma entre mi país y el resto del mundo. Está agarrando frío a esta hora. Notar que el equilibrio se da con exportaciones netas de menos 100, ¿no? Aquí lo tenemos, el equilibrio de esta economía se da con exportaciones netas de menos 100, ¿ok? Es decir, que se importa más de lo que se exporta. Nuestra economía tiene un comercio exterior deficitario.
La demanda doméstica, vamos a decir entonces, que es mayor que el producto, obviamente, porque si yo miro estrictamente la demanda doméstica, es este punto, supera todo lo que yo produzco. La diferencia con esto es que la demanda exterior es negativa. Ahora, yo consumo más de lo que produzco acá adentro, entonces termino comprándole al resto del mundo más de lo que el resto del mundo me compra a mí. ¿Ok? Esto genera que haya desahorro doméstico, obviamente. Nuestra economía domésticamente está desahorrando, consume más, recordemos que consume 3.600 y se produce 3.500, entonces cuando tu ingreso es más bajo que tu consumo, quiere decir que, que estás desahorrando. Nuestra economía entonces se va a estar endeudando, relacionándolo con la clase pasada. Entonces, recordemos, cuando la cuenta corriente me da deficitaria, yo necesito que ingresen de alguna forma moneda extranjera. ¿Por qué? Porque vía comercio, vía la cuenta corriente, salen más dólares de los que entran. ¿Y cómo se financia eso? Necesito que se compense. ¿Cómo? A través de endeudarme. Cuando yo me endeudo, ingresan dólares a mi país. En el largo plazo los tengo que repagar, pero en el corto plazo, cuando yo me estoy endeudando, salen los dólares. ¿Y quién es el que está generando estos dólares para que esta economía que está desahorrando pueda balancearse? Bueno, el resto del mundo. Se genera ahorro externo, podemos decir, o el resto de los habitantes del mundo de alguna forma me están financiando este consumo por encima de mi producto, por encima de mi ingreso de mi economía. Bueno, la figura que sigue, vamos a ver un gráfico similar al capítulo 22 del libro que ya vimos de demanda agregada, ¿no? Okay. El gráfico que veíamos en el capítulo 22 era el de la curva gris, ¿ok? Donde consumo más inversión más gasto, es la misma curva que habíamos visto anteriormente en el capítulo 22, cuando vimos demanda agregada en una economía cerrada. ¿Ok? Consumo más inversión más gasto, dijimos que la inversión y el gasto eran constantes y que el consumo iba aumentando a medida que aumentaba el producto. Y recordemos que utilizamos una propensión marginal a consumir de 2/3. Por cada 3 pesos que entraban más de ingreso, esta economía consume 2 y uno lo ahorra. Ahora se agrega la X a esta curva. Se agrega la X. Esta X que agregamos son, aquí algo claro, son las exportaciones netas, que eso es la aclaración que hice al principio de las filminas, en negrita que puse ese párrafo. Es lo que para nosotros serían las XN, pero en el libro lo pone como X solo, X netas. Son exportaciones netas. ¿Ok? Por eso acá lo puse de vuelta en la nota y lo aclaré al principio para que no nos confundamos. La diferencia entre estas dos curvas, básicamente, son las exportaciones netas. Claramente, esto tiene todo menos exportaciones netas, y esto tiene las exportaciones netas, se agregan. Entonces, la diferencia entre una curva y otra, esta distancia vertical, es esta X. Son las exportaciones netas. ¿Ok? Cuando la curva gris, entonces, la demanda doméstica supera la demanda agregada, quiere decir que la X es negativa. Si la X es negativa, quiere decir que hay exportaciones netas negativas, quiere decir que se importa más que lo que se exporta. Si por el contrario, la curva gris estuviese por debajo de la fucsia o rosa, querría decir que la X es positiva. La X, hay exportaciones netas positivas, de modo que esto querría decir que se exporta más que lo que se importa. ¿Ok? El equilibrio se va a dar como siempre, y esto tiene que ver, fíjense, con este grafiquito de acá, donde la demanda doméstica, consumo más ingreso, más inversión, más gasto del gobierno, 3.600, y cuando le agrego la X es 3.500, es más baja. ¿Por qué? Porque las exportaciones netas son negativas. ¿En cuánto? En 100. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí. El consumo más inversión más gasto público es más alto que cuando le agrego las exportaciones netas. ¿Por qué? Porque son negativas, importo más que lo que importo. En cualquier caso, esta línea rosa es la demanda agregada relevante en nuestro modelito, y es la que nos va a determinar el equilibrio. Y el equilibrio donde se da, nuevamente, donde se cruza con la línea de 45 grados. ¿Por qué? Porque quiere decir en este punto que todo lo que se gasta en la economía
se iguala con el producto que hay en la economía. Cuando estoy en ese nivel, quiere decir que, le vengo aquí, estoy donde 3.500 iguala a 3.500. ¿Ok? Eso quiere decir, la curva de 45 grados, como es de 45 grados, siempre toma el mismo valor en el eje de las X, producto interno, producto, que en el eje de las Y, gasto. Entonces, cualquier punto sobre la línea 45, el producto es igual al gasto. Cuando esta curva de demanda cruza la de 45, quiere decir que en ese punto el producto y el gasto van a ser iguales. El punto E tiene exactamente la misma distancia en ambos sentidos. Es decir, tiene verticalmente 3.500 miles de millones de gasto y horizontalmente tiene 3.500 miles de millones de productos. ¿Ok? Por eso está en equilibrio esta economía en ese punto. Si estuviésemos en un punto del lado izquierdo, la demanda es mayor que el producto, entonces hay incentivos a producir más. Visto aquí, lado izquierdo, estamos en este segmento, en la parte baja sería, aquí. ¿Por qué? Porque la demanda es superior a el producto. Hay incentivos a expandirlos. Si por el contrario estamos del lado derecho, el producto aquí es más alto. Cualquier punto de estos, un punto como este, que estoy marcando aquí, por ejemplo, ese punto, el producto va a ser más alto, la distancia horizontal es más grande que la distancia vertical con el eje. Y por la pendiente de la recta nos damos cuenta de eso. Quiere decir que estamos en este tramo de aquí arriba, donde hay demasiado producto para la demanda, entonces hay incentivos a contraer la producción. ¿Bien? Me pregunta Manu, ¿y si las exportaciones son positivas? Porque en el cuadro muestra las exportaciones son negativas. Bueno, positivas serían aquí. A partir del punto F, muy buena pregunta, las exportaciones son positivas. ¿Cómo se da esto? Porque miremos esto. Recordá cómo eran las importaciones. Las exportaciones son siempre 250, Manu, y las importaciones varían. Fíjate que por cada 100 pesos que baja el producto, las importaciones bajan 10, baja un 10%. Fíjate que cuando es 3.500 es 350, cuando es 3.200 es 320, cuando es 2.900 es 290. Si el producto fuese 2.500, las impo van a ser 250, iguales que las exportaciones. De ahí para abajo, las importaciones siguen bajando y las exportaciones siguen constantes. Entonces, cualquier punto menor a 2.500 de producto, es este punto, fíjate, la F, que tendría que estar en el 2.500 en realidad. Las exportaciones son iguales a las importaciones. Esto no está corrido, es en el 2.500 en realidad, porque es cuando se hagan iguales. Está movido el gráfico. Pero a partir de este punto, para la izquierda, las exportaciones superan las importaciones. ¿Ok? Propensión marginal a ahorrar, y lo voy a dejar planteado porque esto tiene que ver con la pregunta de Manu. Si no, yo hubiese cortado aquí, pero como quedó la pregunta de Manu, lo voy a plantear. La pendiente de la curva de demanda agregada total, de esta curva que tiene la X, es más pequeña que la curva de demanda doméstica. Y esto sucede, por eso que recién yo les contaba, a raíz de la pregunta de Manu, que por cada peso que aumenta el producto, las importaciones crecen 10 centavos. ¿Ok? Que era lo que yo recién les estaba mostrando. Por cada 300 que va aumentando en esta fila, esto va aumentando 30. Es decir, por cada peso aumenta 10 centavos, un 10%. Esto sería la propensión marginal a importar. Que esto les tiene que resultar familiar de cuando vimos la propensión marginal a consumir, que me decía, por cada peso nuevo de producto, ¿cuánto se genera de consumo nuevo? Ahora tenemos, por cada peso nuevo de producto, ¿cuánto se importa en esta economía? ¿Ok? En esta economía, la propensión marginal a importar es del 10%.
como vimos. ¿Por qué? Porque por cada peso, 10 centavos se van a importaciones. Acá lo vemos en el grafiquito, lo que les había comentado recién, yendo para atrás, tenía que ir para adelante, me había olvidado que lo había puesto acá. Cada 100 pesos, 10 pesos aumentan las impos. Es decir, la propensión marginal a importar es del 10%. ¿Ok? Esto acá es propensión marginal a importar, no es ahorrar. Dijimos que por cada peso, entonces, adicional, un tercio se ahorraba. ¿Ok? Entonces sabíamos que por cada peso que se produzca, había un tercio que no iba a ir a consumo. Hay un tercio que se ahorra. Eso hacía, en su momento, que la pendiente de la curva de consumo, de consumo, que me afectaba a toda la curva de demanda agregada, con economía cerrada, sea menor que 1. Porque recordemos que si la propensión marginal a consumir era 1, y la propensión marginal a ahorrar era 0, entonces era una curva de 45 grados. Esto lo vimos en su momento. Entonces esta propensión marginal a ahorrar de un tercio, que viene de que la de consumir es 2 tercios, hace que esta pendiente sea un poco más aplanada. Ahora le agrego que por cada peso de producto adicional se importa un 10%. ¿Ok? Es la propensión marginal a importar. Esta, que vimos en la fila anterior. Por ese motivo, la curva de demanda es incluso más aplanada ahora. Porque ahora de todo lo que por cada peso que se produzca, un tercio se va a ahorrar, no se va a gastar, un tercio no se gasta. Viendo el gasto total que yo tengo en mi economía doméstica, y después tengo ahora además un 10% adicional que tampoco se va a gastar en mi economía doméstica, sino que se me va a ir para afuera, que no voy a ir a consumir el producto que yo genero. De alguna forma, entonces me queda que el gasto por cada peso nuevo que tengo en mi economía es de este gasto 33 centavos por cada peso, 33 centavos se van al exterior, 10 centavos se me van a... 33 centavos se me van a ahorro, perdón, 33 centavos se me van a ahorro, 10 centavos se me van al exterior, de modo que por cada peso de producto el consumo crece solamente 0,567. Este sería el valor de la pendiente del gasto total en economía abierta. Notar que es menor que la economía cerrada. ¿Por qué? Porque la economía cerrada solamente, por cada vez que crece el producto, hay una parte que se termina yendo a ahorro. En una economía cerrada no se va todo a ahorro, sino que, además de irse a ahorro, hay una parte adicional que se termina yendo al exterior, que termina siendo importado. Esto es lo que hace que esta pendiente sea más pequeña. Que sea más pequeña que la de la demanda agregada cuando tuve una economía cerrada. Por esta pendiente, además, es que vemos este efecto que estábamos viendo de que se terminan cruzando en algún punto. Ahí al final la pregunta a Martín, que estamos yendo un poco del tema. ¿Cuál sería la conclusión esto un poco? Recordemos que por estas propensiones marginales a consumir y a gastar, se termina determinando el multiplicador del gasto. Y recordemos que cuanto mayor era la propensión marginal a consumir, que en realidad lo que nos importaba era que se volvía a gastar mayor parte en la economía, el multiplicador era mayor. El multiplicador, en este caso, vamos a pensar ahora por cada peso se gasta 0,567 centavos de vuelta. Recuerda ese mecanismo en el cual uno le compraba, se daba vuelta y le compraba otro, y le daba vuelta y le compraba otro. Dentro de la economía, ese dinero seguía estando. Entonces, por cada peso que se gaste, hay 33 centavos que se van ahorrados, se guardan en una caja. Hay 10 centavos que en realidad se gastan, pero se van al exterior, entonces no quedan dentro de la economía. Pero hay 56,7 centavos que quedan dentro de la economía. Y esos 56,7 centavos que quedan dentro de la economía se vuelven a gastar. Y de vuelta, esos 56,7 centavos, por cada
del total, hay una parte que se ahorra, hay una parte que se va de vuelta a la economía, pero lo que queda, que de vuelta es 0,567% de todo eso, se vuelve a gastar. Y así este circuito. Y acá entonces por eso que tenemos, como una fracción de cualquier incremento en ingreso se filtra hacia las importaciones de una economía, el multiplicador de la economía abierta es menor que el multiplicador de la economía cerrada. Porque como les conté, el multiplicador nacía en esa capacidad de cada peso ser gastado infinitas veces. Ahora, una parte se saca adicionalmente y se va hacia afuera por el comercio, por las importaciones. Tendremos ahora entonces un multiplicador en economía abierta, que es más pequeño, porque el multiplicador, como habíamos visto, era 1 dividido la proporción marginal a ahorrar, y ahora le tenemos que sumar la proporción marginal a importar, que es todo lo que se va afuera. En nuestro ejemplo, que la proporción marginal a ahorrar es 0,33 y la de importar 0,10, el multiplicador va a ser 1 dividido 0,43, que es 2,3. Sin el comercio exterior, esto hubiese sido 1 dividido 0,33, cuando solo había propensión marginal a ahorrar y no había importaciones. Y el multiplicador hubiese sido 3. ¿Se acuerdan? Que vimos en la clase de demanda agregada, capítulo 22. Ahora este multiplicador es más pequeño. ¿Por qué? Porque por cada peso ahora hay un pedacito adicional que se va de la economía y no se vuelve a gastar acá adentro. Y eso ya se fue, importa algo y lo gastan los uruguayos y lo tienen los uruguayos. No se vuelve a gastar en nuestra economía. Esa es la lógica por la cual el multiplicador en una economía abierta es más pequeño. ¿Por qué? Porque cada vez que yo aumento el producto aquí, no lo quedamos todo dentro de los argentinos. Hay un efecto de derrame a través del comercio que se termina yendo hacia otros países. ¿Ok? Y esto dice mucho y es muy potente, porque lo que me dice un poco es que yo cuando crece mi economía, hay una parte que en realidad yo no se me vuelve a generar, lo pierdo en mi economía, pero está afectando y está yéndose a comprar cosas en otros países. Ese pedacito que yo pierdo, y en realidad está yendo a Uruguay, y ese pedacito entra a la economía uruguaya y sí le afecta al multiplicador de la economía uruguaya, y eso sí genera crecimiento. Esto de alguna forma me está diciendo que una economía abierta, todo lo que pase en mi economía va a ser un poco menor el efecto que si la economía estuviese cerrado, porque hay una parte que se va, pero también todo lo que sucede en los otros países que me estén demandando algo a mí, que sean importaciones de ellos, porque para mí sean mis exportaciones, sí genera crecimiento en mi economía. Esto ya me está dando la pauta de que esta interrelación entre países, este efecto como de alguna forma de derrame entre países, yo no aprovecho todo, el multiplicador se me hace más pequeño, pero también en realidad me voy a nutrir del gasto que realicen mis socios comerciales. ¿Ok? Acá cierra el contenido de esta clase. Tenemos algunos minutos más igualmente, y ahora voy a pasar a responder, vayan pensando, escribiendo preguntas. La de Manu lo había respondido, la de Martín, profe, si no me equivoco, Vicentín pertenece al Estado. A pertenecer al Estado ahora, de exportaría más caro o igual. En realidad, para exportar, el precio de los bienes internacionales, como es los alimentos, tiene un valor de mercado. Es decir, el mercado internacional de un alimento, por eso se llama un commodity, tiene un valor estandarizado. Que el valor sea estandarizado quiere decir que ustedes verán las tablas de los precios de los commodities, el precio del oro, el precio de lo que sea. Cualquier precio que ustedes miren internacionalmente, el precio del oro, del petróleo, etcétera, etcétera, tienen un precio internacional. Que por eso subió la soja o bajó la soja. No la subimos o la bajamos. Si no, nos encantaría la soja, sea siempre carísima. Quiere decir que uno toma el precio internacional en un commodity, uno no lo determina. Entonces, que sea dueño el Estado o el privado no cambia nada, porque el precio sigue siendo el que se determina en un mercado internacional, en el cual uno es un vendedor muy pequeño, es un mercado súper competitivo, ¿no? Es como el precio del ganado en pie que uno puede vender en Argentina. El ganado en pie vale lo que vale el ganado en pie. Y uno, por más que produzca 100 vacas o 1000 vacas en su casa, lo va a vender a lo que vale el precio del mercado. Entonces, en ese sentido, la propiedad estatal o privada de una compañía que vende un commodity no cambia el precio del producto que se vende. Manu Canteros, yo noté que las importaciones dependen de mi ingreso y las exportaciones dependen de los ingresos de los demandantes. ¿Sí está bien? Sí, perfecto. Por eso es que
las exportaciones son constantes y dependen también de los precios, ¿no? De cuán más barato o más caro sea un país. Y las importaciones sí van a cambiar cuando cambia el PBI de mi país. Cambia el PBI de mi país, las importaciones dependen de ello, cambian. Las exportaciones no dependen de ello, no cambian. Manu, así que está muy bien. Esa nota y es lo que tenemos en las filminas por acá arriba. Aquí, lo que habíamos dicho. ¿Alguna consulta más? Las últimas 6 filminas las damos la clase que viene y vamos a ver un poco, empezar a ver datos de la estructura económica argentina. Esa clase va a ser más abierto, la clase de estructura económica argentina, de hecho, probablemente no la grabe, la parte de estructura económica argentina, para que si tienen ganas podamos sacarnos la gana de discutir o de charlar algún tema y demás que tengan ganas. Probablemente no sean grabadas esas partes, las partes que hablemos de la estructura económica argentina. Para el test del jueves, buena pregunta, Jeremías, que me lo preguntó alguien en un email que mandó el trabajo, no me acuerdo quién fue. Bueno, alguien me lo preguntó y no respondí, porque lo iba a decir ahora. Hasta el 27, el 28, como no lo terminamos de ver, el 28 no lo incluyo. Así que el capítulo 28 no entra el 28 del libro no entra. Recordemos que el 25 y el 26 no los vimos. Así que es lo de comercio que fuimos para atrás. Y después 23 y 24 creo que era. Lo que fue todo después del test del otro que yo le dije. Pero creo que era el del comercio, creo que es el 15, el 23, 24 y 27, creo que es. Creo. Revísenlo. El parcial va a ser a la mañana, el parcial va a ser en horario de clase. El parcial va a ser el jueves que viene en horario de clase. Así que no va a haber ese juego con la banda horaria para que se puedan conectar después, o una banda así que se va a reducir mucho. Obviamente que ustedes no me lo van a confesar, pero obviamente que uno sabe porque uno entiende los incentivos, cómo se dan. Los incentivos a pasarse respuestas van a ser muy pequeños. El tiempo va a ser una restricción mucho más operativa en el parcial. Van a tener que entrar todos prácticamente al mismo tiempo, van a tener un margen mínimo para entrar o no entrar al mismo tiempo, de 10 minutos de diferencia, con lo cual no va a estar esta posibilidad de que ustedes lo hayan terminado y el otro esté empezando. Y van a tener mucho menos tiempo, de modo que perder tiempo en pasarse las respuestas entre compañeros les va a afectar bastante fuerte su nota. Para el parcial no sé si van a tener las 2 horas, lo vamos a ver. Probablemente tengan un poco menos, de 2 horas, porque de vuelta la idea es que dependiendo de eso, por ahí lo arrancan antes o no. Pero bueno, la idea es que no lleguen a 2 horas, porque no tendría que durar 2 horas exactas. Van a tener tiempo para desarrollar, obviamente, pero no van a tener tiempo para pasar. O sea, van a tener que responder y no va a haber esos. Yo veo además cuánto tiempo tardaron, entonces yo veo que con los tiempos que les di les sobró el tiempo para hacer los exámenes. Les sobró el tiempo. Alguno me va a decir, a mí no me sobró, bueno, pero si a uno no le alcanzó el tiempo es un tema, pero yo vi que en líneas generales les sobró mucho el tiempo. Entonces ahora, y mismo como van a tener que entrar todos al mismo tiempo y demás, y seguramente estoy pensando en algo así como un 40% de verdadero o falso y 60% de las preguntas. Es probable que sean algo así como 10 verdadero o falso, 30 minutos y las 3 preguntas a desarrollar en 45 minutos, no mucho más que eso. Así que el tiempo va a ser una limitante en el examen. Bueno, ¿alguna consulta más, estimados? No se va a volver para atrás tampoco, no se va a poder volver para atrás, y va a estar separada la parte de las preguntas de los multiple choice, porque los multiple choice va a estar separada los multiple choice de la pregunta, va a ser mucho más parecido al recuperatorio, que ustedes tienen que, se realizan, son como 2 exámenes, van a ver en el campus,
donde tienen que resolver el primero y una vez que termina les deja entrar al segundo. Termina el primero, que es el múltiple choice, y tienen que entrar al segundo. Entonces, y los tiempos están hechos para que, así como les contaba, media hora más o menos el verdadero o falso y 45 minutos de desarrollo. Me preguntan qué música escucho. Esto yo no voy a decir quién, pero lo tengo que decir en voz alta. Me preguntan por privado qué música escucho. Ahora cuando apago la cámara, digo, no, escucho de todo, de todo. Mucho cuarteto escucho. Pero escucho de todo. De todo. De todo. Rock nacional, rock internacional, mucho cuarteto escucho. Muchísimo. Muchísimo. Música tropical me gusta mucho en general. Bueno, gente, si me quieren regalar tipo para el día del profesor o algo así, me pueden regalar una entrada para ir a ver a La Barra o a Dale que va o al Loco Amato. Música tropical en general me gusta. Me gusta mucho en realidad el cuarteto, pero sí, me gusta. De momento escuchaba más tipo merengue y esas cosas, pero no, de todo se escucha, gente. Hay que ser abierto. Y del Lobo tengo platea, entonces en realidad el Lobo no me puede regalar nada. Pregunta a mí si me ponía a regalar, prefiero para algún baile de cuarteto, para gimnasia ya tengo ahí comprada el abono, así que no va a cambiar eso. O palco. No fui nunca a los palcos de la cancha del Lobo nuevos. Pero tengo miedo de que se pierde la pasión. Bueno, gente, estamos yendo por las ramas. Así que, y esto queda todo grabado y se van a aburrir y no van a mirar el video. Todas estas preguntas y mucho más, no, pero para charlar un poco más, en la clase que viene, cuando en la segunda mitad empecemos a dar la parte de estructura económica argentina, voy a sacar la grabación, así podemos charlar más de economía, que por ahí vamos a hacer preguntas libres un poco más en esa parte de la clase. Martín, que se está comprando a pasos agigantados desaprobar la materia y recursarla, no sé por qué esas ganas de recursar la materia, innecesarias. Bueno, gente, vamos a cerrar la clase acá. Ha sido un gusto, muchas gracias. Y ahora quiere aprobar, Martín. Una vergüenza la tuya. Hasta luego.